Buenos días a todos, bienvenidos a otro vídeo del curso básico de teoría de estructuras. Aquí ya nos vamos a meter en un ejercicio completo de examen del tema de las tensiones, ¿vale? Tensiones en el punto crítico de una viga, ¿vale? Analizando la distribución de tensiones normales a lo largo de su sección, dependiendo de los esfuerzos a los que está sometido. En este caso, las tensiones normales se ven afectadas por los esfuerzos de flexión y de axil. ¿Vale? Este problema se va a dividir en dos partes, ¿vale? Una primera parte que está aquí y una segunda que nos vamos a meter luego que está aquí, ¿vale? Pero vamos a analizar primero esta parte en la que nos dan esta pieza, como siempre, nos tienen que dar la forma de la sección y en este caso ya nos dan los esfuerzos a los que está sometido. En este caso, un axil de 600 kN de compresión y un momento flector de menos 200 kN. Nos piden la representación gráfica de la distribución de tensiones normales y la posición de la fibra neutra. ¿Vale? Este es un ejercicio que se puede analizar pues igual que los otros realizados en los dos anteriores vídeos. Es un ejercicio bastante similar. En este caso, y como siempre, lo que decíamos era que había que analizar primero el estado de cargas desde fuera para saber los esfuerzos. Y en el punto crítico de esfuerzo máximo nos quedábamos con el flector y el axil para analizar en el punto 2 ya las tensiones normales provocadas por ese flector y ese axil. ¿Qué pasa? Que en este caso, este primer paso ya nos lo saltamos, ya está hecho. Y solamente nos tenemos que meter ya dentro de la viga para saber las tensiones a las que están sometidos debido a esos esfuerzos. Bien, en este caso, ¿qué está pasando? Que tenemos que saber que este momento de menos 200 kN, ¿a qué se está refiriendo? Pues en los anteriores vídeos, sobre todo en el tema de las vigas continuas, nosotros habíamos analizado un momento positivo así. Pero en este caso tenemos que analizarlo de otra manera y tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos que pensar en que la fórmula de tensiones afectada por un momento es así, ¿vale? Y que en este caso estamos calculando positivo unas tensiones de tracción. Entonces, si la cota I es positiva, es decir, si estamos en la parte alta respecto del centro de gravedad, ¿vale? Tiene que haber tracción en las cotas positivas si el momento es así. Entonces, esto es lo que se considera como un momento positivo. ¿Sí? Esto es lo que se considera como un momento positivo, ya que unas cotas positivas producen tensiones de tracción, que son las tensiones que dan un resultado positivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que a esta sección de aquí que tenemos, ¿vale? Y de la cual cogeremos una rebanada, es decir, podemos coger una rebanada de aquí y nos la traemos vista desde frente, como el momento es negativo, lo que le está sucediendo son unos esfuerzos de flexión así. Esto sería negativo en este caso. ¿Por qué? Porque una cota I positiva está produciendo unas tensiones de compresión. Y una cota I negativa, con respecto al centro de gravedad de la tensión, de la sección, que ahora vemos dónde está, ¿vale? Estará como por aquí, cerca de la parte gruesa, ¿vale? De la T. Una cota negativa en I produce tensiones de tracción. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que realmente lo que estamos teniendo son dos estados provocados por un axil de esta forma y un flector de esta forma. Bien, así nos será más fácil comprobar pues la distribución de tensiones. Bien, entonces, una vez ya sabemos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero de todo, ¿vale? Analizar qué cosas nos hacen falta para saber las tensiones provocadas por el axil y las tensiones provocadas por el flector. Pues bien, nos hace falta saber conceptos como el área total, nos hace falta saber el centro de gravedad de la sección, la cota I, y nos hace falta saber el momento de inercia, ¿vale? Pues bien, vamos con ello, calculándolo poco a poco cada uno de esos conceptos. Lo primero de todo, hay que dividir para calcular todo esto, ¿vale? Hay que dividir la sección en T en dos partes. Parte 1 y parte 2. ¿Por qué parte 1 y parte 2? Porque es muy fácil saber el centro de gravedad de un rectángulo y el momento de inercia de un rectángulo. ¿Vale? El momento de inercia de un rectángulo respecto del
el eje X sabemos que es igual a el puro intrínseco más su área por la distancia al cuadrado que se lleve el centro de gravedad de cada una de las partes por individual con el centro de gravedad total de la sección. Y esta parte intrínseca de un rectángulo, que por eso se divide en rectángulos, es la altura al cubo por la base partido por 12, siempre y cuando estemos tomando estas coordenadas. Entonces, yéndonos a la parte 1, tenemos que, y lo voy a escribir aquí para que sea más visual, que la I1, el centro de gravedad de la sección 1, está a una altura de 125 con respecto al punto de abajo, que es donde yo voy a referenciar todo esto, ¿vale? Yo voy a referenciar las cotas desde aquí, siendo el eje Y este, entonces el eje Y1 está a 125 milímetros, ¿verdad? Y el área 1, ¿cuánto mide? Pues medirá 60 por 250, que eso equivale a 15.000 milímetros cuadrados. Y la I2, vale, voy a hacer esto un poco más finito para que no sea tan grueso. La I2 estará a una distancia de 250, toda la parte 1, más la mitad de lo que mide la parte 2 en el eje Y. Es decir, estará a 250 más 25, es decir, 275 milímetros. Y el área 2 será igual a 50 por 300, que también vale, perdón, esto es 15.000, no 150.000, ¿vale? Ambos son 15.000. 15.000 milímetros cuadrados y 15.000 milímetros cuadrados. Bien, entonces, una vez ya tenemos todo esto, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería calcular el centro de gravedad de la sección entera. Como sabemos, el centro de gravedad de la sección entera es I1 por A1 más I2 por A2 dividido entre el área total, A1 más A2. Esto nos queda igual a 125 por 15.000 más 275 por 15.000 también, dividido entre el área total, que es 30.000. Esto nos resulta una distancia del centro de gravedad de 200 milímetros. Bien, y por último, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que calcular el momento de inercia respecto del eje X de la sección, que no es nada más y nada menos que la suma de los momentos de inercia por individual. Entonces vamos a empezar desde aquí, con esta fórmula de aquí, con el IX1, ¿vale? Que será igual a el intrínseco, que es base por altura al cubo partido por 12, más área 1 por I1 menos el ICG al cuadrado. Esto resulta igual a 60 por 250 al cubo, dividido entre 12, más 15.000 por la I1, que era 125, menos 200, que era la cota I del centro de gravedad, total de toda la sección, al cuadrado. Esto nos queda un IX1 igual a 162,5 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿Sí? Hacemos lo mismo con la segunda, con la IX2. Y si lo hacemos bien, esto nos da un momento de inercia respecto del eje X de 87,5 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y sumando ambos valores nos queda una inercia en eje X que es igual a 250 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Estos son los valores intrínsecos de la sección que nos servirán para calcular las tensiones producidas por los axiles y por los flectores. Ahora ya nos podemos mover por el
las fórmulas de las tensiones, para lo cual vamos a recapitular el área total de la sección, que era 30.000 milímetros cuadrados, el axil al que estaba sometido, que era un axil de compresión de 600 kilonewton, con lo cual lo vamos a pasar todo a newton para que nos den megapascales, y un flector de menos 200 kilonewton metro, que si pasamos los kilonewton a newton, habría que multiplicarlo por 10 a la 3, y si pasamos los metros a milímetros, también habría que multiplicarlo por 10 a la 3, y entonces ya tenemos 10 a la 6. Una vez tenemos ya todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos ya que empezar a poner las fórmulas de la tensión. Tenemos una tensión producida por el esfuerzo axil, que será igual a axil entre área, que en este caso estamos teniendo menos 600 por 10 a la 3, dividido entre 30 por 10 a la 3. Esto nos da una tensión de axil a compresión de menos 20 megapascales. Bien, ahora, para la flexión, acordémonos que teníamos aquí la rebanada y que nos había dado una I del centro de gravedad de 200 milímetros. Por lo tanto, si estos son 200 milímetros, para poder calcular la tensión a flexión, yo tengo que saber el momento, tengo que saber esta I asterisco y la inercia en X. ¿Qué es la I asterisco? La I asterisco es la cota respecto del centro de gravedad. Es decir, que tendré que mirar las tensiones arriba del todo y abajo del todo. Arriba del todo, esta I asterisco será de 100 milímetros porque está 100 milímetros por arriba de esta cota del centro de gravedad, y la de abajo será de menos 200 milímetros porque está 200 milímetros por debajo del centro de gravedad. Y si el momento habíamos dicho que en cotas positivas nos daba tensiones de compresión, por eso era negativo, vale, nosotros vamos a calcular aquí la tensión producida por el flector atracción máxima que se produce, y eso nos queda que la I asterisco es mínima. Entonces la fórmula será de menos 200 por 10 a la 6 multiplicado por la I mínima, que es otra vez menos 200. Y todo ello se dividirá entre la IX, que era, está aquí arriba, 250 por 10 a la 6. ¿Vale? Aquí no sé si se llega a ver, ahora sí. 250 por 10 a la 6. Tachamos esos 10 a la 6 y nos queda una tensión de tracción, la cual está abajo, de 160 megapascales. Haríamos lo mismo, pero con las tensiones de compresión, es decir, en la cota máxima, ¿vale? Esto habría que hacerlo, ha quedado un poco mal. Esto habría que hacerlo en una I asterisco máxima, por lo tanto, me quedaría menos 200 por 10 a la 6, multiplicado por la cota de 100, que era la máxima respecto del centro de gravedad, entre 250 por 10 a la 6. Es decir, en realidad solo ha cambiado la cota, que se ha reducido a la mitad y ha cambiado de signo. Es decir, me está quedando una tensión arriba de menos 80 megapascales. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo, lo primero de todo, si yo dibujo lo que viene a ser la línea que formaría la altura de la sección, ¿vale? Con una altura de 300 y con el centro de gravedad puesto aquí en 200, lo que estaría teniendo es una distribución de tensiones por axil constante de valor 20, o mejor dicho, menos 20, más una distribución donde aquí, como es la fibra neutra, por flexión simple las tensiones valen 0, ¿vale? A flexión simple en la fibra neutra las tensiones valen 0. Y estoy teniendo aquí unas compresiones de 80, se reduce a 0 y aquí avanza hasta llegar a unas tracciones de 160. Esto es lo que estoy teniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido al efecto del axil, las compresiones aumentan y las tracciones disminuirán exactamente 20 megapascales. Entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando con
un estado en el cual las compresiones hemos dicho que aumentan, entonces ya van a ser de valor menos 100, y las tracciones disminuyen y pasan a ser de 140. ¿Y qué pasaría con la fibra neutra? Ya no se encuentra en el centro de gravedad. Ya no se encuentra en el centro de gravedad. Ya se encuentran un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque se han encontrado un poquito más, se han acercado los valores de la tracción y de la compresión. Y al acercarse, se acercan al punto medio de la altura. Entonces se ha disminuido un poco. Recordamos que es lineal a lo largo de toda la altura de la sección. Y al ser lineal, a medida que se van acercando, la fibra neutra se va acercando al centro. Entonces, ¿qué está pasando? Que la nueva fibra neutra, que es la que tenemos que calcular, ha bajado. ¿Vale? Ahora esto solo es la I del centro de gravedad, ya no es la fibra neutra. Aquí seguirá habiendo tensiones de compresión y aquí habrá tensiones de... Esta es nuestra distribución de tensiones ahora, pero nos falta hallar la cota de la fibra neutra. Para ello me voy a ayudar de lo siguiente. Me voy a ayudar de los valores de tensión en la cota máxima, es decir, de menos 100, y en la cota mínima, es decir, de 140. Y las cotas máximas y mínimas las voy a referenciar respecto del centro de gravedad. Es decir, que esta cota de aquí seguirá siendo una I igual a 100 y esta cota de aquí seguirá siendo una I igual a menos 200 y por lo tanto la IFN que calcule luego haciendo una interpolación lineal me va a dar negativa porque estará un poco más abajo respecto a la referencia del centro de gravedad que estoy cogiendo. Es decir, que yo en realidad lo que estoy haciendo es lo siguiente y es cota máxima menos cota mínima entre tensión en cota máxima menos tensión en cota mínima igual a I máxima menos la I de la fibra neutra, que recordemos ahora será un poquito más baja del centro de gravedad, me va a dar un número negativo porque todo está referenciado respecto al centro de gravedad, entre la I máxima menos la tensión en la fibra neutra. ¿Y qué pasa? Que las tensiones en la fibra neutra son 0. Entonces, esto me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar una fórmula que será, será 100 menos 200 entre, y las tensiones arriba eran de compresión, por lo tanto me quedará menos 100 a compresión menos 140 a tracción, se resta por la fórmula, ¿vale? No porque sea negativa, sino sería menos menos, bien, igual a la I máxima que vuelve a ser 100, menos nuestra incógnita, que es la I de la fibra neutra, dividido entre menos 100 otra vez, menos 0. Si yo resuelvo todo esto, me queda al final una cota de la fibra neutra igual a menos 25 milímetros. Es decir, si lo comparamos desde el suelo, estaría en vez de 200 a 175 milímetros. ¿Vale? Y ya habría terminado esta parte del ejercicio. ¿Sí? A ver si me deja irme por aquí. Aquí. ¿Vale? Ya habría terminado esta parte del ejercicio. Ahora tengo que ir a la segunda parte. La segunda parte dice lo siguiente. Dice, considérese un nuevo estado de carga, como se muestra en la figura. ¿Vale? Y nos describe un poco el estado de carga, que ya lo podemos ver ahí. Y nos dice simplemente que calculemos, ¿vale? Q, que no la sabemos, ¿vale? Calculemos Q. ¿Para qué? Para que tenga un coeficiente de seguridad toda la estructura de 2, sabiendo que la tensión a rotura es igual a 600 megapascales. Simplemente nos está diciendo eso. Ahora, ¿qué está pasando? Aquí pone ROT de rotura. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Que ahora sí que tenemos un estado de carga desde fuera y tenemos que analizar primero lo que está ocurriendo fuera. ¿Qué pasará? Que tendremos que analizar los axiles y los flectores que están ocurriendo. En este caso ya os adelanto que aquí no hay axiles porque todas las cargas son perpendiculares a la barra, lo cual facilita el cálculo. ¿Vale? No hay axiles, entonces facilita bastante el cálculo. Entonces simplemente nos centramos en los flectores y tendremos que relacionar
los flectores en función de Q, que va a ser nuestra incógnita, lo que tenemos que calcular al final. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos que ver cuáles son los signos de nuestros flectores y saber entonces cuál de las dos, tracción o compresión, es la más crítica, y a partir de ahí jugar con esta tensión de rotura, la cual no podrá llegar a la mitad de esta tensión, ya que el factor de seguridad es 2. Vale, entonces, ¿qué tensión máxima se puede dar? La tensión máxima que se puede dar será la tensión de rotura partida de 2, es decir, 300 megapascales. No se pueden superar para tener ese factor de seguridad de 2, ¿vale? Ya que el factor de seguridad lo reconocemos como la tensión que aguanta el material dividido entre la tensión a la que está sometido ese material. Bien, entonces, ¿cómo facilitamos el cálculo? Lo facilitamos si las dos cargas las separo por superposición. Es decir, esta de aquí, la cual ya conozco el valor, calculo sus reacciones, que solo serán en dirección vertical, y repito, no hay axiles, y valdrán 2,5 kN cada una, y de aquí puedo obtener el diagrama tanto de cortantes como de flectores. Bien, el diagrama de cortantes aquí será este, con un valor de 2,5 aquí positivo y 2,5 aquí negativo. Bien. Y el diagrama de flectores crecerá aquí linealmente y aquí decrece linealmente con la misma pendiente. ¿Qué signo tendrá? Sabemos que de los anteriores vídeos, mirándolo de izquierda a derecha, este signo de los cortantes hace crecer este signo de los momentos. Entonces tenemos este signo de aquí. ¿Y cuánto valdrá? Es fácil de saber sabiendo que crece linealmente un valor de 2,5 a una distancia de, si nos vamos al dibujo, vemos que crece una distancia de 18 metros. Entonces valdrá 2,5 por 18, alcanza un valor de 45 kilonewton metro. Bien, y ahora nos vamos al segundo estado de carga, que el segundo estado de carga es un poquito más complicado, pero bueno. Nada que no se pueda sacar y que no hayamos hecho ejercicios mucho más difíciles. Tenemos esta carga distribuida Q a lo largo de 36 metros. Como está a lo largo de 36 metros, la resultante será de 36Q. Al ser la resultante de 36Q, esto valdrá 18Q y esto valdrá 18Q. Entonces, el cortante aquí baja linealmente con la carga distribuida y vuelve a tener estos signos con valores de 18Q y 18Q. En este caso ahora el flector, ¿vale? Y lo hemos visto en los vídeos de relación entre cortante y flector, precisamente uno de ellos es con carga uniforme distribuida, pero lo recordamos, el flector crece con este signo, ¿vale? De manera exponencial, al principio mucho porque tiene un valor bastante alto y cada vez menos porque va disminuyendo el valor del cortante. Entonces se forma una exponencial así, con un máximo aquí, a partir del cual va decreciendo con la misma forma simétrica. Tendrá este signo, pero no sabemos el valor. Bueno, sabemos el valor si nos conocemos de memoria cuál sería el momento máximo en una carga uniformemente distribuida entre dos apoyos, lo cual no es complicado, pero se puede obtener fácilmente. Habría que hacer un corte a la viga, ¿vale? En uno de los cortes, ¿vale? Aquí solo habría que hacer un corte porque la carga no cambia a lo largo de la viga, donde aquí tenemos el valor de Q, aquí tenemos 18Q, y esta distancia que la vamos a tomar como X, y luego habría que obtener el momento para un valor de X medios. O sea, perdón, para un valor de X igual a L medios, que sería 18 metros. Vale, en este caso tendríamos un momento así, que nosotros lo consideramos así positivo. Vale, y el momento sería igual a menos 18Q, perdón, el momento menos
¿vale? Antes lo igualamos a 0, el equilibrio de momentos en la sección. M menos 18Q a una distancia de X más el efecto de la carga distribuida, que sería Q por X cuadrado partido por 2, ¿vale? La carga distribuida tendría una resultante de Qx y estaría a una distancia de X medios, por lo tanto Qx cuadrado partido por 2 igual a 0. Por lo tanto el momento valdrá 18Qx menos Qx cuadrado partido por 2. Y si yo lo sustituyo para un X igual a 18 metros, me sale un momento de 162 Q. Kilonewton metro. ¿Vale? Entonces, ahora ya sabemos que tenemos un momento que vale 45 más 162 Q. Esto va a ser nuestra M. Nuestra M, sabemos que va a ser 45 más 162 Q. ¿Bien? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Al no haber axiles, es mucho más fácil de saber, ¿vale? Y de calcular, además que se puede hacer por separado, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Que la tensión causada por los 45, ¿vale? Si queremos hacerlo así, pero lo podemos hacer junto, más la tensión en momento causada por los 162 Q, ¿vale? Tiene que ser menor o igual a 300 megapascales, que es la tensión máxima que puede soportar. ¿Y cuál es la fórmula de la tensión causada por un momento? Vale, aquí obviamente, aunque haya puesto estos signos, las tensiones son tracción o compresión, ¿vale? Es el signo iría aquí arribita del momento. Bien, entonces, como tenemos que la fórmula es igual a momento, ¿vale? Si esto es tracción, sería momento al revés, ¿vale? Sería un momento así, porque cota positiva causaría tracción, estaría tirando de la rebanada por la y asterisco entre la inercia en X. En este caso, ¿qué pasa? Que la sección es la misma. Los valores del área, de la inercia en X y de la Y respecto al centro de gravedad siguen valiendo lo mismo que antes, es decir, 30 por 10 a la 3 milímetros cuadrados, 250 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta y 200 milímetros. Y estos 200 milímetros son la clave. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más se aleje del centro de gravedad, mayores serán las tensiones, ¿vale? Porque son uniformes y en el centro de gravedad, por flexión simple, que es lo que estamos teniendo, valen 0. Entonces, ¿qué está pasando? Que en esta cota, que es una I asterisco de 100 milímetros, ¿vale? Vamos a tener, ¿qué es lo que estamos teniendo? Compresión. Y en esta cota de aquí, de I asterisco igual a menos 200 milímetros, estamos teniendo tracción. ¿Y qué ocurría en la flexión simple? En la flexión simple ocurría que como aquí en el centro de gravedad valen 0, cuanto más se aleje, más valdrá. Que la I asterisco es directamente proporcional a la tensión. Entonces, ¿dónde tenemos la tensión máxima? En esta cota de aquí. De hecho, será el doble que arriba, ya que la I asterisco es el doble. Entonces, nos tenemos que centrar en las tensiones de compresión, que es la que nos interesa. Entonces, ya directamente nos podemos meter con las tensiones de compresión, que será igual a el momento, en este caso, en negativo lo podemos poner, ¿vale? Que será igual a... No, el de compresión no, perdón, me confundí. De aquí está tirando, ¿vale? Está convirtiendo la rebanada en algo así, ¿vale? Está tirando de aquí y comprimiendo arriba, ¿vale? Siendo la rebanada original algo así. Entonces son las de tracción en las que nos tenemos que fijar. Ponemos el momento negativo, que en este caso era 45 más 162Q negativo, ¿vale? Multiplicado por menos 200, que es la cota la que se produce con respecto al centro de gravedad, dividido entre 250 por... Uy, 250 por
250 por 10 a la 6 y que lo igualamos a 300 megapascales. Bien, si despejamos, obtendremos que 45 más 162Q tiene que ser igual a 375. Y por último, despejando Q, que era el último valor al que queríamos llegar, obtenemos que Q tiene que ser igual, o en este caso tiene que ser menor o igual, ya que mayor Q superaríamos los 300 megapascales, a 2.037 newton entre metro. Y con esto ya habríamos resuelto la otra parte del ejercicio, donde nos pedían el valor Q y por lo tanto ya habríamos resuelto todo el ejercicio del examen. Pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.